a Segunda de Reyes, capítulo 22. Yo quiero leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 11. Ponga mucha atención. Voy a tratar de no extenderme. Voy a pedir a un buen samaritano que me pase una botella de agua, por favor. Es un dicho en mi país, un buen samaritano. Ayuden a las visitas a encontrar los pasajes de la Biblia, hermanos experimentados. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, del 1 al 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Es muy importante prestar atención a la palabra de Dios y a la predicación. Muchas gracias, mi hermano, Dios te bendiga. Extraño mucho al hermano David Arriola, no está con nosotros, no sé por qué. Gracias. Dice así la palabra del Señor. ¿Están todos en sintonía, hermanos? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Pongan atención. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías, siervos del rey, diciendo, último versículo, versículo 13: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vamos a orar. Dios eterno y Padre de toda gloria, a ti sea la alabanza, la honra, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Contento de estar en tu presencia hoy domingo, primer día de la semana, para alabar tu nombre, Señor, celebrar la resurrección de Jesucristo, para exponernos a tu palabra, para que tú abras nuestros corazones y poder inclinarlos hacia ti. Hoy me encomiendo, Padre, para que tú me uses con poder y para que tú traigas salvación y vida eterna a aquellos que no te conocen y a tu pueblo edificación. Otra vez, Señor, úsame con poder, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, quiero recordarles una vez más
y no importa las veces que lo voy a hacer. Si lo tengo que hacer todos los domingos, lo haré, pero quiero recordarles que estamos en el último tiempo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y tiempos fastidiosos, cosas que no se han visto jamás, nunca antes están sucediendo. Eso tiene un significado, es que la Biblia se está cumpliendo. La palabra de Dios dice que viviremos en una generación mala y perversa, y es lo que estamos mirando precisamente. Tras esta decadencia que está ocurriendo en todo el mundo, en todo lugar, la iglesia de Jesucristo debe clamar por lo que yo quiero enseñar en esta mañana. Debe de clamar por un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento. ¿Qué quiere decir avivamiento? Es avivar, es dar vida a algo que estaba muerto. Y solo Dios puede hacer eso. Solo Dios es el dador de la vida. Dios dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en peligros y pecados. Jesús resucitó por el poder de Dios que le dio vida de entre los muertos. En hebreo es hayá, que en griego es anasao. Significa volver a la vida. Y el único que puede hacer este milagro, hermanos, no es el pastor, no es la iglesia, no es un programa extendido que me lleve al ánimo y a la alegría. No, el único que puede hacer este milagro posible es Dios. Y tenemos que rogárselo y pedírselo. En este pasaje podemos ver que este rey Josías solamente de 8 años tomó el poder. Y cuando llegó al poder había una decadencia espiritual terrible. Había una idolatría que no se podía contabilizar porque ya tenía muchos años alejados del Dios vivo y verdadero. En el pueblo de Israel habían antecesores. El papá de Josías era llamado Amós. Y si voltean una hoja hacia atrás en el capítulo anterior, solamente gobernó por 2 años. Y estos 2 años hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Tanto así que conspiraron contra él, lo mataron, y el pueblo reunido entonces mató a los conspiradores y puso a Josías como rey de 8 años, a un niño. No obstante a eso, el abuelo de Josías era uno de los peores reyes contados en Israel, llamado Manasés. ¿Y sabe cuántos años duró gobernando? 55 años. Quiere decir que este pueblo, contando desde el abuelo hasta el nieto, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, estamos diciendo que es un número de unos 57 años. Y yo le pongo 10 más porque Josías entró a los 8, pero esto comenzó a pasar 10 años después, a los 18 años de él. O sea, el pueblo tenía 58 años, 68 años, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Había una decadencia espiritual terrible. Pero hay algo bueno en medio de todo esto. Dios, su brazo nunca se ha cortado para salvar y para estar pendiente de su pueblo. ¿Cuál fue el detonante para traer un poderoso avivamiento a Israel? Vayan conmigo a la palabra de Dios. Me gusta mucho cómo lo pone en la Biblia en el versículo 3, porque tiene subtítulos la Biblia en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Hallazgo del libro de la ley. Ese fue el detonante. El hallazgo del libro de la ley, que es la palabra de Dios. Si podemos allá en el versículo 10, dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Encontraron un libro, fueron a organizar la casa de Dios. La casa de Dios estaba destruida, arruinada, estaba en grietas.
Una de las cosas que podemos ver con un pueblo en decadencia es que deja caer la casa de Dios. Y es triste porque cuando amamos al Señor, queremos que todo lo del Señor se vea resplandeciente y bonito. Pero el pueblo había abandonado a su Dios. Cuando te alejas de Dios, Dios es la vida. Cuando te alejas entonces, y es esa vida, entonces estás acercando a la muerte. Y eso va haciendo de poco a poco hasta un punto que ni siquiera apareces. Estás tan lejos que ni cuenta te das. El hallazgo del libro de la ley. Cuando habla de que lo halló, era porque el libro estaba descuidado. Y nos pasa muchas veces aún a nosotros. Solamente usamos el libro de la ley cuando venimos el domingo a la iglesia y lo tiramos y no nos acordamos de él durante toda la semana. No leemos la Biblia. Y es triste, y es donde nosotros debemos notar que estamos dando pasos de decadencia. Jesús dijo en Juan 6:63, vamos a buscar Juan 6:63, y qué importante es esto. La Biblia usted no la puede descuidar, la palabra de Dios no se descuida. Este libro fue hallado, pero ¿por qué fue hallado? Es porque lo habían abandonado junto con esa casa, con ese templo. Estaba allí tirado, descuidado. Juan 6:63 dice, todos juntos, las palabras, ¿me encontraron, hermanos? Las palabras, todos juntos. ¿Qué dice Jesús? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿No ese es el pasaje? Son espíritu y son vida. El libro de la ley es vida. Para que haya un avivamiento en una decadencia, en una generación malvada y perversa, es necesario que intervenga la Biblia, la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios lo que hace la diferencia. Decía que cuando te alejas de ella, entonces comienza tu vida a retroceder. No hay avivamiento sin palabra de Dios. En Deuteronomio 17:18, no tienen que buscarlo, a cada rey se le ponía a escribir manualmente el libro de la ley. Manualmente tenía que escribirlo para que se lo aprendiera, para que gobernara de acuerdo a las palabras de este libro. Cuando Josué estaba tomando el liderazgo de Israel, cuando salía de Egipto, y es uno de los pasajes que más me gusta. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y le dice, no te olvides del libro de la ley. Haz conforme a todo lo que en él está escrito. Yo te hago una pregunta. ¿Tú necesitas un avivamiento en esta mañana? No puede haber avivamiento sin palabra de Dios. ¿Te has alejado de la palabra de Dios? Acércate. Segunda de Reyes 22:3-11, lo que acabamos de leer, es un ejemplo claro de una maravilla que hace Dios a pesar de la tragedia, a pesar del pecado. Cuando estamos allá en el lodo cenagoso, cuando estamos en el piso, a veces nos hace falta ser tirados al piso y sufrir y que nos duela, porque es la única manera en la cual miramos hacia arriba y veremos a Dios. A veces se nos llama la atención y el pastor predica, o cuando leemos en la Biblia, no hagas esto, no hagas esto, mira, consejo van, consejo vienen, no hacemos caso, pero cuando chocamos con la pared, es entonces que despertamos. Para un avivamiento es necesario muchas veces chocarse y encontrar este libro de la ley. Josías, cuando oyó las palabras de este libro, versículo 11 de nuestro texto base, y cuando el rey hubo oído las palabras de este libro de la ley, ¿qué hizo, hermanos? Rasgó sus vestidos. Eso era una práctica en la antigüedad, cuando las personas tenían dolor, remordimiento, cuando había algo que había ocurrido. Oh, Dios mío, se sorprendían y rompían sus vestidos en señal de duelo. ¿Qué hicimos?
¿Qué fue lo que pasó? Todo estaba muy bien. A veces en nuestra vida pensamos que todo va bien hasta que nos encontramos con Dios y dice, no, tu vida no está bien. Josías se encontró de frente. Y dijo luego el rey, versículo 12, dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntar a Jehová por mí. Es válido decirle a Dios, Señor, ¿en qué estoy yo? Analiza mi vida. ¿Cómo estoy caminando? ¿Sabe que la Biblia dice que debemos velar por los pasos que estamos dando? Hay un Proverbio 22 que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Piensa que estás bien en la vida, pero lo que te vas a estrellar contra la pared. Este rey rasgó sus vestidos. Josías sabía lo que decía el libro, y lo que dice el libro, él sabía que se iba a cumplir, y por eso se rasgó sus vestidos. Es un símbolo de cómo está el alma. Se quiebra el alma cuando uno peca, cuando uno está haciendo algo mal, y Dios es que trae este sentimiento en el corazón, producido por la palabra. En Deuteronomio, no tienen que ir allá todavía porque es bastante largo, puede buscar que a Israel Dios le dio las bendiciones de la obediencia, y por otro lado le dio las maldiciones de la desobediencia cuando entraran a la tierra prometida. Y cada cosa que estaban haciendo estaba exactamente llevando el pueblo a la ruina, y Dios iba a traer la ruina, y por eso lo creyó. Yo te pregunto, ¿tú crees que lo que dice este libro que va a ocurrir, va a ocurrir? Yo creo que sí también. Entonces cuando lo leemos, debemos rasgar nuestros vestidos también, Señor, Señor, y buscarlo, y pedirle a Él, dame un avivamiento, porque lo que dice aquí se va a cumplir. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Porque Dios sigue hablando hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones. Versículo 9 en adelante. Vamos a leer bastante, y quiero, hermanos, que entiendan que esto es palabra de Dios. Y lo que estábamos hablando es Antiguo Testamento, y eso se cumplió. Porque en lo adelante vamos a ver lo que hizo Dios con Josías, y después lo que hizo Dios con el pueblo después de Josías. Y usted verá que lo que Josías estaba temiendo, eso llegó a Israel por causa del pecado. En el Nuevo Testamento Dios también está diciendo en su palabra lo que va a hacer, y usted y yo debemos creerlo hoy también de que va a ocurrir. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, mira lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Esto se va a quemar. Esto se va a quemar. Y le estoy diciendo, hermanos, porque yo no quiero ser de los pastores que dicen, todo está muy bien, bendito sea Dios, qué lindo, oh sí, mucho amor y cariño, eso es muy bueno, pero hay que anunciar el mal que Dios anuncia, amén. Usted va al médico y quieren que le oculten que usted tiene cáncer. No, el médico no puede decir, todo está bien, ponte un pañito, una bandage ahí y no va a pasar nada, y usted lo va a dejar así. No, el médico tiene que decirte la verdad de lo que va a pasar si tú no actúas con rapidez. Dios anuncia en su palabra que por el pecado los elementos van a arder. Esto se va a quemar. Dios por el pecado ahogó la humanidad y la creación completa. Ahora por la misma razón, por el pecado, Dios va a traer fuego
de juicio por ello. Y lo hace para que tú y yo escapemos de eso. Por lo que dice en el versículo 9 que acabaste de leer. Dice que no quiere que te pierdas. Él es paciente. Él lo que quiere que procedamos al arrepentimiento. Precisamente es lo que Él quiere. Yo te pregunto, ¿qué hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios? Josías escuchó las consecuencias escritas en el libro de la ley por haberse alejado de Él. ¿Qué hacemos nosotros cuando oímos la Biblia predicada? ¿Nos quedamos igual? ¿Somos indolentes? Yo te pido en esta mañana que pongas atención porque es serio, porque es algo que si Dios te pone a escuchar, no es una casualidad, es porque Dios quiere que lo oigas para que tomes acción. La Biblia es nuestro espejo que refleja nuestra condición espiritual. Cuando leemos el libro de la Biblia, es como que Él me lee a mí y yo me estoy mirando. Estamos en Santiago los miércoles y hablamos de esto el miércoles. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 23. La Biblia es un espejo que nos habla de nuestra condición. Santiago 1:23, ¿lo tienen, hermanos? Es un pasaje que tenemos que aprender. Ya creo que algunos se saben Santiago 1 de memoria, porque hemos estado exprimiendo este libro precioso para sacar el beneficio. Dice el versículo 23, desde el 22, pero haced hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Quiere decir que la Biblia es un espejo. Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hemos oído demasiado de lo que Dios dice y a veces hacemos poco. Este rey poderoso oyó la palabra y se conmovió y dijo: si Dios me expone esto es porque yo tengo que hacer algo. ¿Para qué Dios expone su palabra? Para que nos avivemos, para que haya un avivamiento. Debe haber un arrepentimiento. Dios no te va a avivar porque es Dios que da el avivamiento, amén. Pero te expones a la Biblia, es un proceso, te expones a la Biblia, Dios comienza a trabajar en tu corazón y tú comienzas a trabajar comenzando con el arrepentimiento, el cambio de rumbo. Iba por este lugar donde me voy a perder, creo que es el camino correcto, me gusta este camino, pero entiendo que está mal porque voy a terminar mal. Entonces el arrepentimiento es decir, yo cambio de rumbo y de dirección a donde Dios me quiere llevar. Y esto me va a costar, amén, me va a costar mis gustos, mis deseos, me gusta eso, pero sé que está mal. Entonces Dios, ayúdame, aviva mi corazón. Es válido esa oración. Señor, yo sé que eso está mal, pero a mí me gusta, ayúdame, aviva tu pueblo en medio de estos tiempos, dice Habacuc. Pide a Dios por avivamiento para que tome la decisión de arrepentirte del mal. Eso fue lo que hizo Josías con su pueblo, pero debe haber cambio. Habían otros avivamientos en Israel que me encantaban. Avivamiento siempre viene después de la decadencia, siempre viene en medio de la desesperación, cuando el pueblo abandona a Dios. Hay un momento que hasta iglesias hay que se olvidan de su Dios, se alejan de este libro y se convierten en clubes de entretenimiento, donde la gente solamente viene a cantar y ya, y a compartir, a comer, y me voy para mi casa y todo bien nice. Eso va alejando a la misma iglesia de Dios, porque no se acercan a su palabra. Vamos a Nehemías 8, versículo 3 al 5. Hubieron varios avivamientos en el pueblo de Israel, y siempre intervenía algo en común. Ustedes van a notar ahora, Nehemías capítulo 8, versículo 3 al 5. Perdónenme, pero así es Biblia. Cuando lo tengan me dicen amén, para yo también buscarlo.
Son más rápidos que yo. ¿Será que me estoy poniendo viejo? Nehemías 8. Es increíble cómo el pueblo de Israel iba y venía siempre en pos de sus dioses. Siempre se desviaban. Dios les traía castigo, pero siempre había un remanente que recordaba los principios de la palabra de Dios. En el versículo 3 dice: y leyó el ¿qué? El libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo? Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban como distraídos. ¿Cómo estaban? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro, hermano, no se me cansen de leer. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, otra vez dice, atento. Ponga atención a la palabra de Dios, porque de eso depende tu avivamiento. A veces es un poco cansón porque no estamos acostumbrados y la carne no quiere escuchar a Dios, en serio. Uno se duerme, bosteza, y estamos ahí mirando la hora del reloj porque quiere. Esta gente estuvo desde la mañana, desde el alba hasta el mediodía, unas 6 horas, y aquí nos quejamos con 2 horas de culto. Y era solamente leyendo, y todos estaban atentos, lo que podían entender, porque necesitaban un avivamiento. Y la palabra debe intervenir para cambiar sus vidas. ¿Estás atento a la palabra de Dios o al celular en esta mañana? ¿O dejaste habichuelas ablandando allá en la casa? Cuando estás aquí, olvídate de lo que está afuera y concéntrate en lo que Dios te está diciendo en esta mañana, y serás bendecido. Y pide a Dios avivamiento en tu corazón, arrepentimiento, y Dios va a obrar en tu vida. En el versículo 9 de este mismo pasaje: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué se entristecieron y lloraron? ¿Sabe por qué? Porque cuando oyeron el libro, Dios mostró su pecado. Comenzaron a entristecerse y a llorar. Hemos fallado en contra de nuestro Dios. Lo mismo que encontró Josías, cuando encontró la ley, el libro abandonado. Cuando leyó, se entristeció porque había pecado en Israel, había pecado en sus vidas. Así esta gente lloraron. Ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es válido cuando estás leyendo la Biblia. Me ha pasado. Dios mío, me estás mostrando que yo estoy mal. Y lloro en mi corazón, y lloro de verdad, y me aparto solo a orar hacia mi Dios y decir: Señor, perdóname lo que he hecho. No debí decir esto, no debí hacer aquello. De verdad estoy conduciéndome mal. Y Dios va a comenzar a obrar en tu vida, porque es el deseo de Dios que te arrepientas. Después de 400 años, después de Malaquías, que es el último profeta, el último libro de la Biblia, hubo 400 años de silencio, porque la decadencia del pueblo de Dios estaba de tal punto que no escuchaban. Otra vez volvieron a tirar el libro, lo arrumbaron. No después de 400 años se levantó un profeta, Juan el Bautista. En el capítulo 3, 1 al 3 de Mateo, vuelve otra vez Dios a hablarle a su pueblo Israel, con grandes planes en su vida. ¿Qué dice Mateo 3,
¿Qué dice Mateo 3? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo ¿el qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Tú crees que este libro dice la verdad? Entonces tienes que arrepentirte de lo que has hecho. Pedirle a Dios, perdóname porque quiero buscar tu rostro, porque sé que he hecho mal. Dios usa su palabra para eso, para llamarnos la atención, para que le busquemos, para que nos avivemos. El avivamiento es un despertar que solo Dios puede dar. Repito otra vez, solo Dios puede hacerlo. Y es como una vida que nos da esa hambre por la palabra de Dios, nos da ese celo por Dios. Y vemos a las personas que leen en la mañana, leen en la tarde, leen en la noche, quieren orar, quieren venir a la iglesia, quieren servir, quieren hacer todo lo que se puede hacer. Dice el pastor, ¿qué puedo hacer? Apaga los aires, vamos, haga algo, no importa. A lavar los baños, amén, gloria a Dios. Y se pone contento, y no importa lo que le pongan a hacer, está avivado y contento. Ahora sí, vamos a hacer ahora. Tu corazón está aplatanado, como decimos en mi país, está ya acostumbrado, está ajustado. Ok, vamos entonces a servir a Dios donde Dios te quiere poner. Vamos a servir a Dios ahora que tu corazón está dispuesto, ya está ajustado. Y es donde Dios te llama, a donde quiere que tú le sirvas. Pero debe haber en ti la disposición. Número 13, el rey Josías, una vez de este avivamiento y al darse cuenta del mal de su pueblo, comenzó a hacer reformas en su vida, comenzó a dar pasos en su vida. Y no hizo cambios como para hacer un nuevo ejército y se concentró solamente en las cosas físicas. Josías comenzó a trabajar con las cosas espirituales del pueblo, porque como era el rey, así era el pueblo. Como es el presidente, así es el país. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Un escritor sabio dice, los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Eso es cierto, la Biblia lo enseña. Entonces, siempre es importante por eso orar por los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Josías comenzó a restaurar y comenzó a decir, ok, ¿de dónde hemos fallado? Y comenzó a ajustar su vida. Y es lo que yo te aconsejo. Cuando vayas y Dios te muestre tu pecado y hayas avivado tu corazón, no te quedes con las manos cruzadas, sentados llorando, porque, ok, vamos a sufrir el dolor de que pecamos, pero ahora hay que levantarse y tomar acción, dar pasos y ajustar y reformar nuestras vidas. Josías comenzó en el versículo 4 del capítulo 23 de nuestro texto base. Vamos a pasar otro capítulo en lo adelante, es bastante la historia, lo puede leer en su casa, comenzando del capítulo 22. Y 23 dice, entonces mandó el rey sumo sacerdote Hilcías a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que había sido hechos por Baal. Baal era un dios falso. Baal era un dios abominable que el pueblo de Israel adoraba. Eso era un pecado horrendo. Mandó a sacar los Baales. Versículo 5, ¿qué hizo? Y quitó a los sacerdotes que idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá. Ponían altares para que en cualquier esquinita donde hay un árbol frondoso ponían un altar ahí, o de piedras o de algo, para adorar a un dios extraño que es en contra de Dios. Dios detesta, aborrece la idolatría. La idolatría es la exaltación y la colocación de algo o alguien por encima de Dios. Y muchas veces no tiene que ver con un cuadro y un velón. Hay ídolos en tu vida que tú no sabes que los tienes y es algo que tú estás poniendo por encima de Dios. Eso es un ídolo para ti. Y Dios aborrece eso. ¿Es acaso un hijo tuyo un ídolo tuyo? ¿Tu esposo, tu esposa?
tu trabajo. Hay gente que idolatra el trabajo. Dios abomina los ídolos. Sigue Josías, versículo 6. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo. Este hombre estaba decidido a tirarse el mundo arriba. Todas esas imágenes las quemó, las pulverizó, porque nosotros somos muy dados a ver las imágenes. Y vemos una imagen de algo y somos sensibilizados. En mi país muchas veces dicen que aparece una virgen en un árbol. Y ya la gente comienza a hacer fila y a arrodillarse y a pedirle como si fuera Dios a un árbol de algo que pasó, sobrenatural a lo mejor sí, pero no dice Dios eso en su palabra. Dice que debemos adorar solamente a Dios. ¿Sabe usted cuál es el primer mandamiento? En el Decálogo. A ver. No. Tarea. No, es que se divide en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es la combinación de esos 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20. Yo quiero que ustedes lo lean. Y es bastante fácil, usted se lo sabe, pero no sabe que es el primero. Sí. ¿Qué dice? Y habló Dios con otras palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, De casa de servidumbre. Siga. Adelante. Es el primer mandamiento, sigue. no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y el segundo? No te harás imagen de mí. Ajá, ese es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni bajo las aguas, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. Dios le dice a la gente, porque es la sensibilidad de nosotros: no te harás imágenes. No tendrás dioses delante de mí. Y ese es el problema muchas veces de nosotros. Hay un Dios por ahí que lo estamos descuidando. No estamos descuidando, perdón. Nos estamos descuidando, no recordando que puede ser un Dios, lo que estoy diciendo. Se llama celular. Tenemos un Dios celular que muchas veces, hermano, es serio esto. Estamos locos con el celular. Es un ídolo. Nos lo llevamos a todo lugar. A todo lugar es a todo lugar. Incluso he visto, porque uso redes sociales, lo uso para varias cosas, gente en el celular, en el baño, en la almohada, manejando. Tenemos problemas con eso. Es nuestro ídolo. Se nos va el celular, se nos va la mente. Los niños, tú le quitas la tablet y hay niños que hacen episodios de rabieta, que se enojan y hasta destruyen todo lo que hay en la casa. Hay niños de 13 años, vi un documental de un niño adicto a las pantallas, que cuando la mamá le quitó el celular destruyó el toilet, destruyó la televisión, destruyó la cocina, destruyó el lavamanos, todo. Es un ídolo en nosotros. No te harás imágenes. No tendrás dioses ajenos delante de mí, delante de ti. Y por cierto, el celular siempre está delante. Usa el celular de manera correcta. Yo no estoy en contra de la tecnología. Usa el celular de manera correcta. Y hay un momento que cuando los ojos, uno se levanta, lo primero que piensa es en... Haz esta práctica. Señor, gracias por darme un nuevo día. Tú eres el Dios todopoderoso y quiero comenzar el día contigo hoy. No con mi celular, contigo. Gracias, Dios, por un nuevo día. Te alabo y te bendigo y encomiendo mi día a ti en el día de hoy. Y Dios, ahí en la mente y el corazón comienza a decirle: no, no es celular, es Dios. Y comienzas a reformar tu vida desde que te levantas.
Josías comenzó y así hizo tantas cosas Josías. Si ve el versículo del mismo capítulo, el versículo 7, derribó los lugares de prostitución idolátrica, versículo 7, míralo ahí. Dice que derribó los altares de las puertas, en las entradas. De verdad era, imagínense, 60 y pico de años de idolatría. Había que desarraigar eso del pueblo. Versículo 10, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Versículo 10, para que ninguno pasase su hijo a su hija por fuego a Moloc. Es terrible. Dios trabajó en el corazón de Josías porque le dio un avivamiento en su alma y Dios cambió, avivó su corazón y él tomó decisiones. Yo te pregunto, ¿qué decisión vas a tomar hoy en tu vida al escuchar la palabra de Dios en esta mañana? Es retante. Ya Dios te puso en tu corazón las cosas que tienen que cambiar. Yo te aseguro que si Dios trabaja así, en tu mente, en tu corazón, ¿qué debes cambiar? Da pasos y reforma tu vida. Dios es un Dios grande y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y no quiere que nadie se pierda. Esta mañana Dios no quiere que tú te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento. Ven a Jesucristo y Señor, yo quiero venir a ti en esta mañana. Cada cabeza inclinada y cada ojo cerrado. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios te llama en esta mañana y te dice, tu vida no está bien. Y abro mi libro para que te des cuenta que donde estás caminando es un camino tenebroso, un camino que te lleva al mal, un camino de condenación. Pero yo te amo y te quiero salvar. Yo quiero que entiendas que eres pecador, que has fallado a mi palabra. Y que nada de lo que puedes hacer te puede salvar. La Biblia dice que la salvación es por gracia y no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero tiene una preciosa noticia para ti en esta mañana. Dice que Jesús murió por ti. Y aunque esté llena de pecado o lleno de pecados, Dios es un Dios bueno para salvar. Y los pecados son borrados a través de la sangre de Jesucristo. Y Él lo proveyó para ti. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador? Creyendo en Él como el único que murió en la cruz por tus pecados. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que cree en Cristo tiene vida eterna, hermanos, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay alguien aquí que dice, yo quiero creer en Cristo para que me salve de todos mis pecados, quiero que Él sea mi Salvador. Hay alguien que dice, yo quiero arrepentirme de lo que he hecho. Hay alguien, tenemos una persona acá, tenemos otra persona acá, que dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo antes de que sea demasiado tarde, y quiero un avivamiento en mi vida. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Dios quiere salvar, es el negocio del salvar. Y te está hablando esta mañana con la finalidad de que te arrepientas. Vamos a hacer esta oración todos juntos conmigo. La oración no salva. Salva el creer en que Jesús vino a pagar por tus pecados para borrarlos de una vez por todas y salvarte. Eso, ¿usted cree eso? ¿Usted cree eso? Vamos a orar todos juntos después de mi Padre Santo. En el nombre de Jesús, reconozco que he pecado y que mi pecado me lleva a la condenación. Yo te pido que me perdones y abro mi corazón para creer que enviaste a Jesús a morir por mis pecados, y que al ser sepultado y resucitar al tercer día, pagar por ellos. Creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y me arrepiento de los pecados que he hecho.
Aviva mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador. Estoy para servirte de ahora en adelante, soy tuyo. Gracias por salvarme. Gracias, Dios, por tu palabra predicada y estas personas que han levantado su mano, que quieren entregar su vida a Cristo. Oh Señor, que esta oración haya llegado al cielo, porque fue hecha con el corazón. Dice tu palabra: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo, dice la Biblia, no el pastor, salvo, dice la Biblia. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Gracias, Dios, por tu palabra una vez más. Bendice este culto de manera especial. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.